¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da podernos ver nuevamente. Gracias a Dios porque estamos comenzando un año, amados hermanos, amigos que nos escuchan, un año maravilloso, porque desde el preciso momento en que estamos aún todavía aquí, es una gran bendición para nuestras vidas. Gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente juntos con el único objetivo de escudriñar la palabra de Dios. Gracias a Dios por ello y espero que este año que va comenzando sea un año de retos en nuestras vidas. Te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Antes de despedirnos, que ojalá, ¿verdad? Que hagamos el propósito de leer la palabra de Dios durante todo el año. Hay métodos para leer la palabra de Dios durante todo el año y espero que puedan, amados hermanos, alcanzar ese reto de leer la palabra de Dios durante todo el año, independientemente de los estudios que tendremos. Este, gracias a Dios porque empezamos el año trabajando para el Señor. Y bueno, es para mí un honor inmenso, maravilloso, pues servir al Señor, servirles a ustedes, porque servirles a ustedes es servir a Dios, hablarles sobre la palabra de Dios, hablarles sobre el pan de salvación, hablarles sobre el alimento de vida. La semana pasada estudiábamos que Jesús es el pan de vida, Él es nuestro alimento espiritual, lo necesitamos de una manera necesaria, imperiosa, de una manera imperativa. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, sumergirnos en ella. Es bueno leerla, pero mucho más importante es escudriñarla y que la palabra de Dios se vaya estableciendo en nuestras mentes, en nuestros corazones y que además de ello, que la pongamos por obra, que cada día practiquemos llevar a cabo cada una de las palabras del Señor, que el Señor nos dejó escritas en su palabra. Entonces, pues vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Me da mucho gusto que estés aquí nuevamente, como cada lunes, al pendiente, ¿verdad? De este horario para escuchar la palabra de Dios. Te puedo asegurar que este tiempo no es un tiempo perdido, es un tiempo que tú lo vas a ver reflejado en tu vida diaria, en tu relación con Dios, porque cada vez que estudiamos la palabra de Dios son tiempos especiales que pasamos con Dios y vamos fortaleciendo nuestro espíritu, vamos siendo enseñados por el Espíritu Santo. Y te decía yo la semana pasada y en otras clases, ¿verdad? Que necesitamos ejercitar nuestros músculos espirituales, esos músculos que están por ahí dormidos, que están allá dormilados, que no se usan y que cuando empezamos a moverlos, pues nos empieza a doler todo. Así como cuando va uno al gimnasio en algún tiempo, ¿verdad? Siendo yo mucho más joven, asistía yo al gimnasio y cuando yo comencé a ir al gimnasio, pues sí, hacía rutinas que tenía yo que hacer y al otro día me dolía todo, pero porque habían músculos que no usaba yo o que no los usaba de la manera correcta y me dolían conforme continué con mis rutinas de gimnasio. Gracias, iba yo perdiendo ese dolor, gracias a Dios, porque se estaba ejercitando mi cuerpo. Entonces, ahora, bueno, ya estoy vieja, pero cuando fui joven, alguna vez fui al gimnasio. Y esto, la palabra de Dios para el cristiano es como un gimnasio en el cual nos vamos a ejercitar y vamos a ejercitar todos aquellos músculos que no usamos y que cuando los empezamos a usar nos va a doler, nos va a costar trabajo porque nunca los usamos. Por ejemplo, si no oramos, cuando comencemos a orar 2 minutos se nos van a hacer eternos para la oración, pero en la medida que tú vayas teniendo oración, te vas a dar cuenta que al cabo de un tiempo, pues ya no vas a estar orando 5 minutos, sino media hora, 1 hora, 2 horas, dependiendo de tu ejercitación que tengas en la oración, de tu conversación con Dios. Y así, cada uno de los músculos, como el estudio, ¿verdad? Desafortunadamente, aquí a través de este medio no podemos estudiar más tiempo por precisamente por el corto tiempo que tenemos para poder estudiarla.
pero en tu casa lo puedes hacer. Te decía yo en una ocasión, ¿verdad? Busca el lugar más cómodo, el lugar donde te sientas a gusto, para que tú estudies la palabra de Dios y no le dediques un ratito, dedícale el tiempo que tú necesites para tu alimentación diaria en el Señor. Vamos a orar para comenzar el día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por... Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por permitirnos la vida, Señor, por permitirnos nuestra salud, Señor. Gracias porque nos permites nuevamente estar reunidos a través de este medio Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Te doy muchas gracias, Señor, porque eh, un año comienza más, Señor, y tú no los permites vivir, Señor, y te pedimos, Señor, que nos permitas vivirlo para tu gloria, para tu honra, para servirte, Señor, porque para eso tú nos has traído a este mundo, Señor, con un propósito específico, Señor, el ser, el ser discípulos tuyos, Señor, el ir, Señor, y esparcir el evangelio a toda criatura, Señor. Te doy gracias, Señor, por este medio, Señor, que tú me permites usar para esparcir, Señor, para esparcir la semilla de vida, Señor, para todo aquel que escucha, Señor. A través, Señor, de la radio, a través del YouTube, a través del Facebook, Señor, sea el medio, Señor, por el que las personas te estén escuchando, Señor. Que sean bendecidos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu bendito llevándonos a toda verdad, Señor, a todo entendimiento, Padre, y que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Padre, gracias, gracias por la vida de mis hermanos en la fe, Señor, que escuchan, Señor, estos estudios. Bendigo sus vidas, Señor, porque se han mantenido firmes, Señor, durante todo el 2023, Señor, y hoy estamos comenzando un 2024, el cual, Señor, si es tu voluntad, Padre Santo, y nos prestas vida, Padre, estaremos también trabajando todo el año, Señor, para ejercitar, Señor, todos aquellos músculos, Señor, que a lo mejor están atrofiados espiritualmente hablando, Señor, y que no los usamos, Padre, pero que queremos ejercitarlos, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, para que cuando venga la tentación, Padre, estemos fuertes y firmes en tu palabra, Señor, para rechazar, Señor, como un día lo hizo Jesús con la palabra, Señor, esgrimiendo tu palabra, Señor, y contrarrestando todos los ataques del enemigo. Padre, te doy gracias por los amigos también, Señor, que se han conectado, por aquellos, Padre, que en un momento dado, Señor, han hecho su oración de fe, Padre, de aceptación para ser perdonados por sus pecados, Padre. Te doy gracias también por ellos, Padre. Permite, Padre mío, que haya iglesias, Señor, donde ellos se puedan congregar, que acudan a iglesias donde se predique el nombre de Jesucristo, donde se predique la palabra de verdad, Señor, donde no tengan que añadirle nada a tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad, Señor, y no necesita que le añadamos nada, Señor. Tu palabra es perfecta, Señor, tu palabra es pura. Y así es como queremos, Señor, transmitirla a los demás, Señor, para que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer de convencimiento, Señor, a las personas, de convencer, Señor, de la necesidad que tienen de un Salvador, Señor, de la necesidad que tienen de arrepentirse, Señor, de sus pecados, de venir a Cristo y de ser perdonados, para que tú, Señor, también los lleves a tu gloria, Señor, con todos aquellos con los que te hemos recibido como único y suficiente Salvador. Padre, gracias te doy, Señor, por este estudio que comenzamos hoy, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Padre Santo. Te pido gracias, Señor, en mi vida para poder, Señor, eh, expresar, Señor, tu palabra, Señor, de la manera sencilla, de manera que puedan, Señor, ser entendible, de la manera más sencilla, Padre, porque tu palabra dice que es sabio al pequeño, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos. Estoy de veras que muy, muy contenta, amados hermanitos, de volvernos a encontrar en el 2024, nuevamente, continuar con los estudios, continuar llenando nuestras vidas, alimentándonos del pan de vida que es Jesucristo, de su palabra que Él expresó. Estoy
Muy, muy contenta, amados hermanitos. Y vamos a comenzar. La semana pasada hablábamos de que Jesús es el pan de vida y él decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él fue enviado por el Padre para amistarnos con él y no solamente para amistarnos, sino además para que recibamos el alimento, ese alimento espiritual que está en su palabra para ser fortalecidos, para tener las armas necesarias para contrarrestar al enemigo, porque él es Jesucristo, es el pan, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que Cristo es ese pan espiritual que nos satisface en todos los áreas de nuestras vidas, y no solamente en el ámbito espiritual, amados hermanos, sino también de manera material. Él satisface todas nuestras necesidades. Él sabe de lo que tenemos necesidad y Él cubre nuestras necesidades cuando nosotros ponemos primero, en primer punto, el reino de los cielos. Él es el pan que nos da vida eterna, ¿verdad? Ese pan que nos lleva, ¿verdad? Y que nos va alimentando y nos va confirmando cada día sus promesas y que nos va llevando a nuestra morada celestial que está allá en los cielos. Y hoy vamos a hablar sobre que Jesús es la luz del mundo. Ya en algunos estudios hablamos sobre este tema, pero hoy vamos a hablar nuevamente con él. Quizás a lo mejor muchas veces te parecerá que es que ese tema ya creo que ya lo vimos. Déjame decirte que la palabra de Dios es algo tan maravilloso que cuando volvemos a estudiar, de alguna manera volvemos a tocar ese tema, algún tema que ya lo vimos anteriormente, volvemos a sacar luz para nuestras vidas, volvemos a sacar alimento para nuestras vidas. No es de que eso ya lo estudié, eso ya me lo aprendí, eso ya no lo necesito. No, hermanos, cada vez que volvemos a escudriñar la palabra, aún en un mismo tema, volvemos a sacar maravillosos tesoros y maravillosas cosas que alimentan nuestra vida espiritual. Y hoy, bueno, vamos a hablar nuevamente sobre que Jesús es la luz del mundo. Vámonos sin más preámbulos, vámonos a la palabra y mira lo que dice la palabra de Dios. En Juan 8:12. Dice la palabra de Dios en Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y déjame leerte también Juan 12:35. Dice así, entonces Jesús les dijo, aún por un poco, dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y Juan 12:44 al 46 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mira cómo nos habla aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Jesús es la luz del mundo. Y dice además que todo aquel, ¿verdad? Dice que anda en él no estará en tinieblas. Aquí la palabra de Dios, cuando Jesús está hablando que Él es la luz del mundo, Él nos está hablando de que Él es la verdad, ¿verdad? Y que toda aquella persona, ¿verdad? Que no quiere saber nada de Dios, que le da la espalda a Dios, que no le interesa las cosas espirituales, andan en tinieblas, andan como aquel, ¿verdad? Que de repente cruza a lo mejor por una calle sumamente oscura y no ve nada, ¿verdad? Y no sabe si para dónde va es el camino correcto, no sabe si de repente le va a salir algo por delante, a lo mejor algún malhechor, o si va a salir un animal porque está tan oscuro que no ve
Y así es todo aquel que anda sin Cristo, es una persona que anda a tientas, que anda chocando con todo. Yo no sé si no te ha pasado a ti, cuando de repente, aún a pesar que conocemos nuestras casas, ¿verdad? A dedillo, de repente si se va la luz y queda todo completamente oscuro, aunque conoces tu casa a dedillo, muchas veces te llegas a tropezar con las cosas. Bueno, pues así pasa con todo aquel que que no quiere nada con Dios, todo aquel que no quiere aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, todo aquel que no quiere venir al Señor, que le da la espalda a Dios, es gente que anda en tinieblas. Por eso, amados hermanos, sucede que cuando le hablamos a alguien de la palabra, ¿verdad? Hay gente que incluso hasta se tapa los oídos y no quieren escuchar y dicen, no, no, no me vengas con tu Biblia, no quiero escucharte, no me interesa, cállate, cállate. ¿Sabes por qué? Porque aman, dice la palabra de Dios, que aman más a las tinieblas que la luz. Prefieren seguir andando en su estilo de vida que saben de antemano, porque hay gente, ¿verdad? No podemos decir, es que la gente no sabe que está haciendo mal. No, déjame decirte que sí saben que están haciendo mal. Yo tengo mis nietecitos y ya a los 2 años, 3 añitos, los niños ya tenían conciencia de que habían cosas que las estaban haciendo mal. Entonces, tenemos conciencia de lo que está mal, sabemos que está mal, ¿verdad? Porque a los niños les empezamos a decir esto no. Entonces, cuando el niño pequeño empieza a hacer algo que ya se le dijo que eso no es correcto, empieza a entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Cuanti más nosotros, ¿verdad? Siendo adultos, ¿verdad? Ya siendo personas tan adultas, habrán jovencitos quizás, pero aún en medio de la juventud, saben qué cosas que no están correctas. Saben, por ejemplo, ¿verdad? El joven, ¿verdad? Que a lo mejor anda con el cigarro en la mano, hay jóvenes que se esconden de sus papás para fumar un cigarro. Si ellos no tuvieran conciencia de que es malo, no se esconderían, ¿verdad? O de que toman, o la copa, ¿verdad? Se esconden. Y entonces se tiene conciencia, el adulto tiene conciencia, ¿verdad? No me digan que el que anda adulterando cree que eso es correcto, sabe que no es correcto, pero dice la palabra, amaron más las tinieblas que la luz. Prefiere la gente seguir en las tinieblas, seguir en la oscuridad, haciendo lo incorrecto, porque saben que cuando reciben la palabra, ¿verdad? Tapan sus oídos y no quieren saber porque saben que la palabra va a entrar a sus vidas, va a entrar a su mente y esa palabra que recibieron va a estar ahí dándoles vuelta, ¿verdad? Y no quieren saber, porque no, no quiero saber porque después me voy a sentir, dicen por ahí, ¿verdad? Mi conciencia no me va a dejar, me voy a sentir culpable. Por eso es que no quieren saber nada de Dios, prefieren estar apartados. Pero déjame decirte una gran verdad. El hecho de que las personas no quieran escuchar de Dios y seguir en su estilo de vida pecaminoso, eso no quiere decir que ya la libraron. No, estas personas que se niegan a saber de Dios, déjame decirte que la vida es tan breve, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, la vida es tan breve que un día vamos a tener que partir de este mundo y tendremos que estar delante del gran juez, del Padre Eterno, y vamos a tener que rendirle cuentas a Dios de todas y cada una de las cosas que hemos hecho, de las decisiones que hemos tomado. Y un día, imagínate que un día estés delante de la presencia de Dios y te pregunte y que tú le digas, no, es que no sabía. El Señor te va a decir, sí, sí sabías. Te dijeron, pero tú te tapaste los oídos. Tú no quisiste escuchar porque la vida en la que andabas, ¿verdad? En el estilo de vida que practicabas, para ti era más cómodo. Satisfacías tus, esos deseos pecaminosos que habían en ti. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Ya en algunas veces, y te lo seguiré repitiendo hasta que tenga la oportunidad de seguir hablando contigo, ¿verdad? Acércate a Dios. Amigo, hermano,
en Cristo. Si te has alejado, mira, estás comenzando un año nuevo. Acércate a tu Padre. Si has andado en caminos que a tu Padre no le agradan, acércate a tu Padre, pídele perdón, dice el Señor. Venid, venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Y dice el Señor, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Entonces, aún es tiempo, hermano, hermana. Si has caído, has tropezado y no sabes cómo regresar, no hay fórmula para que regreses. Vuelve, vuelve. Así como cuando eras hijo de familia y te pasaba algo y venías a tu padre y le decías, me pasa esto. Así, regresa con todavía mucho más confianza a tu Padre Celestial y Él te va a escuchar y te va a perdonar si lo que sale de tu corazón es real y verdadero, si de verdad hay un arrepentimiento verdadero a aquellos pasos que tomaste con inconsciencia o con conciencia y que ahora estás consciente de que le faltaste a tu padre, regresa a Él. Él siempre está con los brazos abiertos esperando a cada uno de sus hijos que, que dijeran por ahí, ¿verdad? Que la regó, pero que quiere volver. Ahí está el Padre esperando. ¿Te acuerdas ese estudio de las uvas que decíamos, verdad? El Señor nos levanta, nos sacude, nos limpia y dice, te sostengo y órale, otra vez, échele ganas, mijo, porque usted puede. Usted tiene la capacidad, porque lo he capacitado con mi espíritu para que usted pueda enfrentar lo que venga. Pero agárrese de mí, no se suelte. Acuérdese, hermano, que dice la palabra, permaneced, permaneced. Si permanecemos en Él, ¿verdad? Es entonces como lo lograremos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Entonces, aquí esto es algo bien importante, hermanos. Y si tú, amigo que me escuchas, aún no has tomado la decisión de venir a Cristo, de pedirle que perdone tus pecados por tremendos que sean chiquitos, sean grandes, sean medianos, sean eh, 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 pecados que escandalicen o que haya personas que te hayan dicho ese pecado sí no tiene perdón, déjame decirte que la sangre de Cristo tiene el poder suficiente para perdonar todo tipo de pecado, siempre y cuando te arrepientas de verdad. Aún puedes hacerlo, aún estás a tiempo, porque el sacrificio que hizo Jesús en la cruz hace más de 2000 años aún es vigente, aún tiene el poder para perdonar y limpiar pecados, para escribir tu nombre en el libro de la vida. Amén. Entonces, hoy estamos viendo que arrepintámonos. Si de repente ya nos gustó irnos ahí a la tiniebla, regresémonos. Y si tú, amigo que me escuchas, andas en tinieblas porque estás lejos de Dios y ya no encuentras la salida, déjame decirte, ven a Cristo, ven a Cristo. Él es el único que puede alumbrar tu camino. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, perdón, 1:19. Dice que tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Esta es la que nos guía, esta es la que nos lleva. Y dice además, su palabra, dice, es como una antorcha. Dice, debemos de estar atentos a su palabra, porque dice que es como una antorcha que nos alumbra, nos llena de luz en la oscuridad en la que estamos. Cuando nosotros venimos a la palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra y la estudiamos, viene a ser como esa antorcha cuando andamos en un lugar súper peligroso, en un peligro de muerte. Porque déjame decirte, amigo que me escuchas, que ese camino oscuro, esas tinieblas son caminos de muerte y que tú necesitas la luz de Cristo, para que alumbre tu camino y sepas con certeza dónde estás pisando, porque Él es el único. Su palabra, dice incluso en los Salmos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir? Que
Es como si nosotros, ¿verdad? Tuviéramos un inmenso foco alumbrando nuestros pies para pisar en la senda correcta y no entrar al lodo cienegoso, ¿verdad? Sino que caminemos por caminos correctos. El Señor nos alumbra el camino y nos va enseñando lo que es correcto, lo que nos va a llevar a una vida como la que Él quiere, una vida impecable, una vida limpia, una vida justa, porque Él es el único que puede darnos una vida de justicia. Nada hay, no hay compendios en este mundo que nos puedan enseñar a tener una vida aceptable para que Dios nos acepte. No, el único compendio es la palabra de Dios que consta de 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, y que ahí se encuentra todo lo que necesitamos saber para poder alcanzar la salvación, para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados. Es como caminar, imagínate tú que andas perdido en un lugar totalmente terrible, oscuro, y que no se alcanza a ver nada, pero que no sabes hacia dónde vas, buscando de alguna manera una pequeña luz que te oriente para caminar, pero no encuentras nada. Y entonces te entra un terror terrible de no saber qué es lo que te vas a encontrar en ese lugar que parece boca de lobo. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos alumbra, nos da entendimiento, nos abre nuestro entendimiento, nos lleva por un camino seguro. ¿Te acuerdas que estudiábamos que Jesús es el buen pastor, es el buen maestro? Él nos guía por el camino correcto. Él es el buen pastor. El pastor, te decía yo en clase pasada, ¿verdad? El pastor va a llevar a sus ovejas siempre a espacios grandes, abiertos, con alimento para sus ovejas. Y así es Jesucristo. Él nos va a llevar a comer alimento sano, alimento que nos nutra, no alimento chatarra, sino el alimento que verdaderamente nos nutre y que nos lleva a tener un cuerpo espiritual bien fortalecido, y que si lo ejercitamos cada día en el gimnasio, que es la palabra de Dios espiritualmente hablando, vamos a tener un cuerpo bien ejercitado, unos músculos espirituales fuertes, resistentes, que cuando vengan los embates del enemigo, vamos a tener la fuerza estabilizadora en la palabra de Dios para poder enfrentar las circunstancias que se nos presenten, todo aquello que el enemigo quiera venir a estropear en nuestras vidas. Si estamos asidos de la palabra de Dios, el enemigo no nos hará nada. Amén. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo, ¿verdad? Va a huir si no puede con nosotros, porque estamos llenos del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, entendamos lo que la palabra nos dice, que la gente, ¿verdad? Le gusta andar en las tinieblas, les gusta hacer lo malo, les gusta hacer lo incorrecto, pero dice el Señor Jesús, pero si tú me miras a mí, si tú vienes a mí, si yo soy la luz verdadera, yo te voy a dar luz y ya no vas a andar en tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe ni siquiera dónde va, ni siquiera va si va sabe si va en sentido contrario. Él únicamente camina para poder encontrar luz, y la luz es Jesucristo. Y déjame decirte, amado hermano, que el Señor Jesús dice: yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en Él, para que todos los que creamos en Jesús, todos los que creemos en Él, no permanezcamos en tinieblas. Se van las tinieblas, se disipan las tinieblas, y todo aquello que creíamos que era lo correcto, nos damos cuenta de que es incorrecto y que necesitamos dejarlo. Dice el Señor: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cada vez que tú y yo caminamos sobre las pisadas del Maestro, escudriñando la palabra, alimentándonos de su palabra, entonces nuestra vida ya no andaremos en esas tinieblas, sino que ahora nos resplandece la luz de Cristo, y ahora tenemos la luz de la vida eterna. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Porque
Él es un Dios que cumple su palabra. Y bueno, a lo mejor habrá gente que diga, bueno, pero en sí, ¿qué es la luz? Bueno, pues es, la luz no es otra cosa sino la claridad, el resplandor, el día, ¿verdad? No sé si a ti te ha pasado, yo creo que sí, cuando hay un día esplendoroso, lleno de luz, donde las aves cantan y se ve tan precioso que a veces ni siquiera hay oportunidad para que se haga sombra en nosotros, ¿verdad? Porque hay tanta luz que ni siquiera hay espacios para que se haga la sombra de uno mismo. Entonces, la luz definitivamente es lo contrario de las tinieblas. Por medio de la luz podemos contemplar los objetos, podemos contemplar cosas a la distancia, podemos ver a nuestros semejantes, ¿verdad? Podemos divisar las cosas, ¿verdad? Porque hay luz. Si hay una luz, si de repente se va la luz, incluso andando en la calle, hay veces que ni siquiera alcanzamos a ver al que viene más adelante o el que viene más atrás porque está oscuro, ¿verdad? Sobre todo cuando es una luz sin luna, entonces se ve tan oscuro que no alcanzamos a ver a cierta distancia. Entonces, Jesucristo nos dice en su palabra, y lo acabamos de leer en estos textos de la palabra, dice que Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas. Cuando tú y yo decidimos venir a Cristo, ya no andamos en tinieblas, ya no andamos palpando por aquí, por allá, porque andamos tropezando, porque ahora la palabra nos ayuda a no tropezar. El Espíritu Santo que Jesús nos ha dado, que Dios nos ha dado, nos capacita, abre nuestro entendimiento para que la palabra, ¿verdad? La podamos comprender y podamos entender cada uno de los estatutos, de lo que está escrito. Y entonces, al aplicarlo en nuestras vidas, entendemos que hay cosas que no, esto ya no le agrada a Dios que yo lo haga, porque ahora sé que estas obras que yo hacía pertenecen a las tinieblas. Ahora yo quiero tener obras de justicia, obras que vengan de la luz, de esa luz que emana Jesucristo. Amén. Porque hay que recordar que hay muchas, te decía yo hace un momentito, ¿verdad? La gente se oculta para adulterar porque saben que es malo, son obras de las tinieblas, son cosas que están incorrectas. Pero cuando venimos a Cristo, todas esas obras se disipan, porque ahora sabemos que eso no le agrada a Dios. Y ahora decimos, Señor, ayúdame a hacer lo correcto, a hacer lo que a ti te agrada, a hacer lo que me acerca a ti. Amén. ¿Por qué tenemos necesidad de la luz? Dios vio en el mundo que estaba lleno de tinieblas y ordenó que hubiera la luz. ¿Te acuerdas que ya en un estudio hablábamos a ese respecto? Que cuando Dios creó todo lo que vemos, ¿verdad? Con su palabra, con el solo decirlo, las cosas se formaban, se creaban. Y cuando Dios comenzó a formar nuestra casa, donde Él quería eh, crear al ser humano, primero formó un hogar perfecto y ese fue este mundo que desgraciadamente lo estamos destruyendo cada vez más. Pero cuando Adán y Eva era un mundo perfecto. Pero cuando el Señor dijo, ¿verdad? Cuando empezó a crear ese mundo, ese hogar para el hombre, ¿te acuerdas que leíamos? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo aquí en Génesis porque vamos a ver lo que dijo el Señor. Mira, dice en Génesis 1, del 3 al 5, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Cuando el Señor vio que que todo estaba revuelto, dice que Él comenzó a formar un hogar cómodo, ¿verdad? Para el hombre. Y lo primero que hizo, dice que todo estaba revuelto, que todo estaba vacío, y comenzó separando la luz de las tinieblas. Y dice aquí la palabra de Dios que
Se hizo la luz cuando él dijo, y hágase la luz se hizo. Y fueron separadas la luz de las tinieblas. Y dice, además acabamos de leer, dice que Dios vio que era bueno. Y bueno, si nosotros leemos en el Génesis, podemos ver cómo Dios fue creando la luz, fue creando los mares, la tierra, los animales, los árboles, la vegetación. Y cada vez que Él formaba algo, con únicamente dar la orden, decía que el Señor lo veía y decía que era bueno en gran manera. Y por lo tanto, es buena la luz. Y cuando envía a Jesucristo, la luz que le da luz al mundo es Jesucristo. Indudablemente es lo mejor que Dios pensó en enviar para nosotros. Esa luz maravillosa que emana Jesucristo y que nos lleva a que no andemos en tinieblas, a que podamos distinguir cuáles son las obras de las tinieblas y las obras de la luz. Amén. Entonces, la luz definitivamente hace que las tinieblas se vayan. Si tú y yo hacemos esto de estudiar la palabra de Dios y además de ponerla en práctica en nuestras vidas, indudablemente vamos a andar en luz y las tinieblas van a huir. ¿Por qué? Porque entonces ya sabemos lo que a Dios no le agrada. Mira lo que dice Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Contra la verdad de Jesucristo no prevalece las tinieblas, no prevalecen las malas obras porque siempre van a salir a la luz aunque nosotros queramos ocultarlas y que digamos, bueno, es que aquí no me ve el pastor y acá no me ven los hermanitos. Pues no, no me verá el pastor, no me verán los hermanitos, pero Dios lo ve todo, lo escudriña todo. Y delante de él no hay nada que no salga a la luz. Ajá. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece. La verdad de Jesucristo resplandeció en la vida de muchos de los que hemos creído en Él y que ahora andamos en luz y que ahora, ¿verdad? Las tinieblas ya no prevalecen en cada uno de nosotros. Y es a lo que yo te invito, amiga y amigo, a que te acerques a la luz, que te acerques a Jesucristo, porque Él es el único que va a disipar todas esas tinieblas que pueden haber en tu vida, todas aquellas obras. Hay gente que dice, ¿verdad? Bueno, pues mientras yo no le haga daño a otro, pues no le hace que mi vida esté llena de mil cosas incorrectas. Déjame decirte que te estás haciendo un daño terrible. Dices, tú no le hago daño a otro, pero te estás haciendo daño a ti. Estás cavando un hoyo cada vez más grande donde te estás hundiendo. Y déjame decirte que aún estás a tiempo de venir a Jesucristo, de que no te sigas haciendo más daño, diciendo, mientras no le haga daño, pues no le hace todo lo que yo haga, no, te estás dañando. Yo creo que bien sabemos, ¿verdad? Que el que fuma le está haciendo daño a su organismo, a sus pulmones, el que toma, pues le está haciendo daño a su hígado, y así cada uno de los vicios, ¿verdad? Que hay, las sustancias, ¿verdad? Prohibidas también, al consumirlas están haciendo un daño irreversible a su organismo. Eso estamos hablando en el área física, natural, pero hablando en el área espiritual te estás haciendo un daño todavía más terrible, porque en el daño físico, un día tu cuerpo va a estar ahí en la tumba y se va a podrir y se va a gusanar, pero en el ámbito espiritual, tu alma, tu alma va a ir a dar a un lugar de tormento, a un lugar de sufrimiento sin Dios. Y no hay nada más terrible que pasar la eternidad sin Dios. Entonces, ven a la luz que es Jesucristo. Jesús, al hablar de la luz, dijo que al encender la luz, esta no se pone debajo, ¿verdad? No se pone debajo de algo, sino que un candelero, ¿verdad? Cuando lo prendemos o un foco cuando lo ponemos, pues lo ponemos en alto para que pueda dar luz, ¿verdad? Y no tropecemos. No vamos a prender un foco y lo vamos a meter debajo de la cama, porque no es ahí donde necesitamos la luz. Entonces,
la luz no es para esconderse, no es para ocultarse, sino para que alumbre. Y para eso vino Jesucristo, para alumbrarnos, para traer a nuestras vidas la luz del Evangelio y que podamos ver a través de la palabra que Dios nos creó para su contentamiento, pero que el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque Dios nos dio un libre albedrío, es decir, nos dio una libre decisión, decidir servirle a él o decidir servirle a Satanás, ¿verdad? A la maldad. Pero el Señor dice, pero mira, si decides hacer lo bueno, si decides seguirme, yo voy a estar contigo. Yo voy a alumbrar tu camino. Yo voy a preparar un lugar para que donde yo esté, tú también estés. Pero siempre que es cuando andes en luz, andes en obediencia, andes tomado de la mano conmigo, andes llenando tu organismo, tu vida espiritual de mi palabra. Pero si tú decides darme la espalda, tú solito te condenas, porque tú estás caminando a un lugar sin Dios, a un lugar sin luz, a un lugar de tinieblas, a un lugar de tormento. Amén. Entonces, es importante, amados hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 8:16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Así es, ¿verdad? Nosotros ponemos luz y a la salida de la puerta de nuestra casa está oscuro, procuramos poner un foquito, ¿verdad? Para que pues nosotros podamos ver hacia afuera, podamos ver y también, ¿verdad? Para que el que llega pueda ver. Entonces, la luz, ¿verdad? Es para que los demás vean. Si la luz de Cristo está en nuestras vidas, no es para que la guardemos en nuestro interior, para que la guardemos en nuestra mente, es para que la expongamos a los demás, para que les hablemos de esta luz verdadera que los puede sacar de ese mundo en tinieblas en el que anda el perdido. Amén. Por eso es importante, ¿verdad? Es muy, muy importante que entendamos que Jesús es la luz del mundo. Él es el único que puede alumbrarnos, pero alumbrarnos de la manera correcta, espiritual. Él es el único que nos puede llevar por el camino correcto, porque decíamos, Jesús es el único que conoce perfectamente el camino a la gloria. Si nosotros andamos con Él, no andaremos en tiniebla y andaremos caminando por camino seguro. Así pasemos por el valle de la muerte. Dios, el Señor Jesús sabe dónde es donde podemos apoyar nuestro pie para caminar con seguridad. Amén. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto, ya lo estudiábamos la semana pasada, por las noches les proveyó de una gran luz a través de una nube. ¿Te acuerdas que lo veíamos la semana pasada y ya lo hemos comentado, verdad? Que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevaba por el desierto, por las noches es pues sumamente oscuro, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que de día los acompañaba en una gran nube para irles cubriendo el sol. Era la manera como Dios mostraba su presencia y su acompañamiento con el pueblo. Y por las noches iba acompañándolos en una inmensa, ¿verdad? Nube de fuego, a través de la cual les daba calor para que no, hay que recordar que dicen, ¿verdad? Yo nunca he andado en un desierto, pero dicen que el desierto de noche es heladísimo. ¿Ya? Y entonces dice que esa inmensa nube de fuego que los acompañaba por las noches, no solamente les daba la oportunidad de alumbrar el camino, ¿verdad? Y saber dónde estaban, sino además les daba calor para sus vidas. Amén. Mira, vamos a leerlo para que veas que lo dice. Acuérdate que a lo mejor luego te doy muchas citas, pero las doy con el propósito de que puedas ver de que todo está totalmente fundamentado en la palabra de Dios. Dice en Éxodo 13, del 21 al 22, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Ese era el propósito de Dios, irlos guiando personalmente a través de esa nube, a la vez que les daba también una hermosa sombra para cubrirse
del sol abrasador del desierto. Y dice, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, para alumbrar su camino, para que ellos se sintieran seguros por dónde andaban caminando. Dice, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Dios los acompañaba, Dios siempre estuvo con ellos. Entonces, el Señor, ¿verdad? Es luz para nuestras vidas, nos acompaña y nos va mostrando el camino y va enseñándonos dónde es el piso firme para no caer, hablando espiritualmente. Amén. Imagínense, amados hermanos, qué sería del mundo, de las plantas, de los animales e incluso de nosotros si no hubiera luz. Qué terrible sería, ¿no? Sería, bueno, no podría llevarse a cabo, ¿verdad? Ese ciclo que se lleva a cabo en las plantas, ¿verdad? Eh, de la fotosíntesis y todas aquellas maravillas que Dios creó y que a través de los rayos del sol, incluso para nosotros, ¿verdad? Yo no sé, yo me acuerdo cuando mi bebé, mi primera bebé, eh, me decía el doctor, ¿verdad? Que lo pusiera a mi niña que le dieran los rayos del sol para que su cuerpecito, ¿verdad? Se fortaleciera. Entonces, los rayos del sol son buenos para nuestro cuerpo, para nuestra vida, porque además esa gran lumbrera que puso Dios en el día es para que nosotros no andemos en tinieblas, ¿verdad? Hablando materialmente. Ajá, entonces yo creo que sería terrible para los animales, ¿verdad? Hay animales que necesitan del sol para sobrevivir y muchos, todos, ¿verdad? Los seres humanos, toda la vida humana, la vida animal, la vida vegetal, depende de los rayos del sol. Entonces es sumamente importante y imaginarse, ¿verdad? Si lo trasladamos esto al área espiritual, así es como nosotros nos pasa. Si nosotros no recibimos los rayos de luz de Jesucristo, nuestras vidas se van marchitando, van perdiendo vida. Necesitamos de los rayos que vienen de Jesucristo a través de su palabra, a través de la enseñanza de la palabra, para que nosotros tomemos vida de esos rayos de luz que recibimos de Jesucristo. Amén. Porque si no, vamos a estar en una muerte y desolación. Si es que no hubiera sol, ¿verdad? Viviríamos en una muerte y desolación, pero espiritualmente hablando, estaríamos también de esa misma manera. Estaríamos en muerte espiritual, ¿verdad? Así como esas plantitas que no reciben la luz del sol y que se van muriendo, ¿verdad? Porque hay plantitas que es como el girasol, ¿verdad? El girasol busca los rayos del sol. Entonces, así nosotros como el girasol debemos de buscar los rayos de Jesucristo para nuestras vidas, la enseñanza de Jesucristo para nuestras vidas, para no estar en muerte espiritual y mucho menos en desolación. Acuérdate que ya hablábamos al respecto de eso, ¿verdad? Cuando nosotros pues ya aceptamos a Cristo, pero ni vamos a la iglesia, ni estudiamos la palabra, ni oramos, ni ayunamos, ni nada, estamos como sentados en medio del desierto. Tenemos vida, sí, pero nos estamos muriendo poco a poco. Y es necesario que nos estemos alimentando de ese sol maravilloso que es Jesucristo, de ese pan de vida que es Jesucristo. Él es nuestra alimentación, Él es nuestra luz, esa luz que necesitamos para fortalecer nuestros huesos espirituales. Es importante, amados hermanos, es importante que entendamos que necesitamos de Jesucristo en nuestras vidas, porque si no, vamos a estar en una desolación terrible, donde ya todo nos va a parecer correcto, porque no estamos a la luz de la palabra, no estamos a la luz del evangelio, y entonces todo nos parece correcto, porque al fin y al cabo ya somos salvos. Pero sabes una cosa, la manera correcta de cuidar nuestra salvación es alimentándonos, alimentándonos de la palabra de Dios, en nuestra mente guardar los dichos del Señor en nuestro corazón para no pecar contra de él.
porque cada vez que querramos hacer algo que no es correcto, el Espíritu Santo nos dirá, hey, hey, ¿a dónde vas? Eso no le agrada al Padre, eso no está bien. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo es la luz más extraordinaria y maravillosa. Indudablemente así es. Volvamos a Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. El sol se va, ¿verdad? Perdón, a alumbrar el otro lado del mundo. Pero Jesús siempre está con nosotros, alumbrando nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien me escucha y abre, entraré y cenaré con él y estaré con él todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y si él va a estar con nosotros toda la vida una vez que le recibamos como único y suficiente Salvador, ten plena seguridad que si tú escudriñas la palabra de Dios, oras, tienes tu tiempo de ayuno, tienes tu tiempo de tu tiempo con Dios, ten plena seguridad que nunca andaremos en tinieblas, porque la luz del Evangelio, la luz de la palabra, que es como esa gran lumbrera, esa gran lámpara, alumbrará nuestro camino, no alumbrará nuestro entendimiento y podremos entender, esto no le agrada a mi Dios. Este es el camino correcto por el cual debo de caminar, porque déjame decirte que cuando nosotros buscamos su palabra, buscamos su compañía, buscamos tiempos con Él, el Señor endereza nuestros pasos, nos lleva por el camino correcto, porque Él, todo lo que quiere para ti, para mí, es bueno, nunca va a ser nada malo. Dice su palabra, que lo que Él quiere para nosotros son planes de bien y no de mal. Amén. Y mira lo que dice también en 2 Corintios 4:6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Mira qué maravilloso texto. Dice aquí que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice aquí. Y es que Y dice, y es el que resplandeció nuestros corazones. Esto es, que cuando nosotros le recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ahí en esas espesas tinieblas que habían en nuestros corazones, en nuestras vidas, por tanta impiedad que practicábamos, cuando Cristo entró en nuestro corazón, esas tinieblas se disiparon y resplandeció la luz verdadera que es Jesucristo cuando entró en nuestros corazones. Y yo te invito, amiga y amigo que me escuchas, deja que Jesucristo entre a tu corazón, que limpie toda la inmundicia que se haya acumulado ahí por años para que te resplandezca la luz del Evangelio. Amén. Mira lo que dice Mateo 4:16. Dice la palabra, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y eso es verdad. El pueblo, ¿verdad? Que está en tinieblas y que busca de Dios, le resplandece la luz del Evangelio, porque vemos la gran luz de Jesucristo, que es Él la verdadera luz y que alumbra nuestras vidas y que entra a nuestras vidas y se disipan todas esas tinieblas. Y dice que a todos los que estaban ahí asentados en regiones de sombra de muerte, que estaban ahí al borde de la muerte, porque ya no encontraban el camino, también les resplandeció la luz del Evangelio, la luz que es Jesucristo. Amén. ¿Cuántas personas, verdad? Están a punto de suicidarse porque sus vidas ya no le encuentran pie ni cabeza. Pero alguien llega y les habla de Jesucristo y les resplandece la luz del Evangelio. Y muchos de esos que un día pretendieron quitarse la vida porque su vida estaba en oscuridad, estaba en tinieblas, les resplandeció la luz del Evangelio y ahora andan predicando la palabra, amados hermanos, porque para eso somos llamados, para
predicar, para llevar la luz del evangelio a otros que están como nosotros estuvimos un día en tinieblas, para que les resplandezca la luz de Jesucristo en sus vidas. Amén. Sin Jesús, el mundo estaba sumido en las más terribles tinieblas. Antes de que Jesucristo viniera, el mundo estaba sumido totalmente en tinieblas. Todo era caos. Así como cuando Dios creó el mundo para el hombre y Dios lo preparó para poner allí el hombre. Dice que todo estaba revuelto y en tinieblas. Así estaba, así estaba. Antes de venir Jesús a este mundo, todo estaba sumido en unas terribles tinieblas, ¿verdad? Pero cuando Él apareció, las tinieblas huyeron. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer nuevamente Mateo 4:16. Dice que el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Es decir, cuando vino Jesucristo, toda esa gente que estaba ahí asentada en ese mundo lleno de tinieblas, le resplandeció la luz de Jesucristo. Y a todos aquellos, ¿verdad? Que estaban en esos estados de sombra y de muerte, ¿verdad? En regiones de sombra y de muerte, les resplandeció la luz de Jesucristo. Y mira lo que dice Lucas 1:78 al 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Amén. Imagínate qué maravillosa, que dice aquí, la entrañable misericordia de Dios. Dios es un Dios tan misericordioso que ideó, planeó la forma de traernos de nuevo a la luz. Porque a partir del momento en que Adán desobedeció, entró a un mundo de tinieblas. Hubo una división, ¿verdad? Su mente se nubló. El enemigo lo engañó y nubló su entendimiento, porque si no, él no hubiera permitido que el enemigo nublara su entendimiento por hacer caso a lo que él le decía, él no hubiera caído en sus mentiras. Pero el enemigo nubló su pensamiento, su entendimiento, diciéndole, no vas a morir, eso es mentira. Lo que pasa es que él sabe que vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, pero Satanás siempre te va a decir mentiras y verdades a medias, ¿verdad? Bien era cierto, que no iba a morir físicamente, pero espiritualmente murió. Entró a un mundo de tinieblas. Entró a un mundo donde de repente ya no supo qué era lo bueno y qué era lo malo. Por eso fue echado del jardín del Edén. Y a partir de ahí, el mundo entró en tinieblas, porque entonces el mundo comenzó a darle la espalda a Dios, a caminar conforme a sus propias ideas, conforme a sus propios proyectos, conforme a sus propios pensamientos, y echó de su vida a Dios. Pero Dios, siendo tan misericordioso, envió a Jesucristo. En su inmensa misericordia, envió a Jesucristo. Nos visitó desde lo alto, enviando a Jesucristo para darnos la luz, ¿verdad? Para que viniera y disipara las tinieblas, todo ese entendimiento nublado que tenía el hombre, vino a ser disipado cuando vino a Cristo. Muchos andan todavía en tinieblas porque no quieren nada con Cristo y andan en valles de sombra y de muerte. Pero los que hemos venido a Cristo, ahora ya no andamos en tinieblas. Ahora la luz de Cristo nos ha resplandecido y además encamina el Padre Eterno nuestros pasos por caminos de paz, por caminos de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Y brilló su luz bienhechora, la luz de Jesucristo, esa luz maravillosa que irradia para bien de nuestras vidas, vino a brillar con intensidad. Y todos aquellos que venimos a Jesucristo
a esa luz maravillosa que es Jesucristo, ya no andará en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida, dice el Señor, porque ahora Cristo alumbrará nuestras vidas donde quiera que vayamos. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Porque todos nosotros, amados hermanos, que hemos venido a Jesucristo, ya no andamos en tinieblas. Ahora nos resplandece la luz de Jesucristo, porque ahora Él alumbra nuestros caminos, como leíamos en el versículo pasado, ¿verdad? En el anterior que leímos a este. Ahora nuestros pies son encaminados por caminos de paz, por caminos que son alumbrados en justicia y en paz por medio de la palabra de Dios. Y ahora siempre, siempre andaremos en la luz, pero andaremos en la luz siempre que busquemos, porque no podemos decir que andamos en la luz si nunca abrimos la palabra, si nunca tenemos tiempo de oración, entonces no puede ser. Es como esa luz que decíamos, ¿verdad? Que se mete debajo de un almud y pues no se ve nada. ¿De qué sirve tener la luz de Cristo si la escondemos, si la guardamos, si no la buscamos? Necesitamos abrirla, necesitamos estudiarla, necesitamos escudriñarla, necesitamos alimentarnos de ella y a su vez llevársela a otros, para que también sean alumbrados por la luz de Jesucristo. Amemos la luz de Cristo, hermanos. No nos apartemos de ella. No nos apartemos como los impíos que procuran no querer escuchar absolutamente de nada de Cristo, no quieren oír nada de la palabra, huyen, se van, se extravían. No seamos como ellos. Vengamos a la luz de Cristo y permanezcamos en ella para que su luz nos alumbre todo el tiempo, aún en los tiempos difíciles, en los tiempos de tribulación, en los tiempos en los que estemos cruzando por valle de sombra y de muerte, cuando sentimos que ya no aguantamos, que Jesucristo, su palabra, la luz de Cristo, alumbre nuestras vidas y crucemos por ese valle de muerte seguros y tranquilos, porque Jesús va acompañándonos, va llevándonos por camino seguro, por un camino estable que nos lleva y que no vamos a caer, porque Él conoce el camino perfectamente. Él sabe dónde podemos pisar firmemente y Él nos va a llevar por ese camino donde podamos pisar firmemente, amados hermanos. Mira lo que dice Juan 3:19 al 21. Y con este texto cerramos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que la luz. Dice, perdón, déjenme leerlo nuevamente, lo leí mal. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira qué tremendo, ¿verdad? Aquí, para cerrar nuestro estudio del día de hoy, nos está hablando cuál es la condenación del mundo. ¿Cuál es la condenación? Dice que la condenación es que Jesucristo vino al mundo a traer luz a los hombres que andaban en tinieblas, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y se fueron, se apartaron, no quisieron saber nada de Cristo. Y dice, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Y es lo que te decía yo hace un momento. El hombre que no quiere, que se tapa los oídos, que se va, que incluso hasta quema Biblias, saben que sus obras son malas y no quieren saber nada que los reprenda. No quieren saber nada que les indique que lo que están haciendo está incorrecto. Y dice aquí su palabra, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz.
Todo aquel que está sumido en la maldad no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la Biblia, porque saben que están hundidos en la maldad y que están agradados en ellos y no quieren que nadie les diga, eso que estás haciendo está mal. Por eso es que no quieren escuchar nada y aborrecen la luz, aborrecen la palabra, aborrecen la Biblia, aborrecen a Dios y no vienen a la luz, no quieren escuchar nada para que sus obras no sean reprendidas, para que nadie les diga eso está mal, lo que estás haciendo es incorrecto. No quieren saber nada, porque entonces sus mentes no los dejarían estar en paz. Pero dice aquí, para concluir, ¿verdad? En el versículo 21 de Juan, capítulo 3, dice, mas el que practica la verdad, si tú y yo, amado amigo, amado hermano, que ya recibiste a Cristo, practicamos la verdad, entonces la luz de la palabra, la luz de Cristo, viene a nuestras vidas para que sean manifiestas nuestras obras. Dice aquí que sus obras son hechas en Dios, para que nuestras obras sean una consecuencia natural de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Viene a mostrar esa luz de Cristo, viene a mostrar esas obras en nuestras vidas que no son otras sino obras del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y vaya sacando todo aquello que a Dios no le agrada. Con esto concluimos nuestro estudio del día del día de hoy, amados hermanos. Vengamos a Cristo. Si te has alejado del Señor Jesús, si te has alejado de la palabra, acércate nuevamente, porque entre más te alejas, más en tinieblas estarás. Cuida con temblor y temor tu salvación. Y la única manera de cuidarla es alimentándote de la palabra, es viniendo a Dios, a tener tus tiempos con Él, para que la luz te alumbre, para que la luz te muestre el camino y no andes más en tinieblas, porque eso es lo que Dios quiere, que ya no andemos en tinieblas, sino que de continuo andemos en la luz. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por la luz de Cristo en mi vida, Señor, y la luz de Cristo en cada uno de mis hermanos en la fe. Padre, que tu luz resplandezca en las vidas de nuestros amigos que escuchan estos estudios, Señor, de nuestros amigos, Padre, que cada lunes están al pendiente, Señor, de la radiodifusora Radio Jaí 104.3 FM para escuchar estos estudios, que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas, Señor, para que ya no anden en tinieblas. Padre, ayúdanos, Señor, a andar en la luz, permanecer en la luz, permanecer asidos de ti, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor, para que podamos llevar la luz del Evangelio a otros que andan en tinieblas, que andan así, Señor, en la oscuridad como algún día lo estuvimos nosotros, pero que tú viniste a nosotros, Señor, y resplandeciste y nos sacaste de esa oscuridad en la que andábamos. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por esta herramienta, Señor, que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela. Señor, bendice sus vidas, bendícelos, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Señor, para seguir, Señor, administrando de manera sabia esta estación que has puesto en sus manos, Señor, para difundir tu palabra, Señor, difundir el Evangelio, Señor, difundir las buenas nuevas de que hay salvación en Cristo Jesús, que hay perdón de pecados a través de su muerte allá en la cruz, Señor, porque Él murió, pero resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Padre, te doy gracias por todos y cada uno de los que participamos en esta estación de radio, Señor, llevando tu palabra, Señor, a cada hogar. Padre, gracias. Te pido que seas tú en nuestras vidas, Señor, que busquemos tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la vida de mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, de su esposita,
Adrián Herrera Ortiz, bendice sus vidas, sus ministerios, Señor. Bendice cada proyecto de este 2024, Señor, que tú has puesto en sus manos, Señor. Bendice, Señor, a todos y cada uno de los siervos que hemos de participar, Señor, en los proyectos que tú estás poniendo, Señor, en esta congregación de Dios es fiel, Padre, y que estemos, Señor, en unidad en ti, Señor, para poder llevar a cabo de manera correcta, Señor, de manera que a ti te agrade, Señor, todo proyecto que pongas en esta congregación, Señor. Te damos muchas, muchas gracias, Señor, y te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de servirte. Para mí es un honor, Señor, servirte, Señor, a través de la enseñanza, Padre. Gracias te doy, Señor, y te pido, Señor, por ese grupo de hermanitos, Señor, que a partir del próximo domingo, Señor, comienzo, Señor, a dar un discipulado, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por estas vidas. Prepara sus corazones, sus vidas, Padre, para que ellos reciban tu palabra, Señor. Gracias te doy por la oportunidad que me das de servirte, Señor. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues, amados hermanitos, me despido de ustedes, más no de la presencia del Señor, y los invito como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel, calle Bronce, lote número 1, en la colonia de Joyas de Tizayuca. Por ahí me gustaría verte todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Ahí nos encontramos. Pues me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor me los guarde. Bendiciones.